La sonda de reconocimiento orbital conmovió al mundo cuando al dirigir sus cámaras a la superficie lunar encontró algo imposible sobre su superficie: la presencia de cráteres de forma cilíndrica casi perfecta. De acuerdo a la posición de los científicos que vieron por primera vez estas fascinantes imágenes, han propuesto que esas cavidades bien pudieron hacerlas en un remoto pasado la presencia de lava. Incluso se propuso que bien podrían existir grandes canales subterráneos como producto de ese extraordinario fenómeno. Uno de esos orificios fue descubierto en el Mar de la Tranquilidad y tiene no menos de 100 metros de profundidad, prácticamente la altura de algunos de nuestros rascacielos. Si ve usted con cuidado estas imágenes extraordinarias, aprecie cómo sus paredes son casi totalmente lisas y perfectas, algo inusual para ser de origen natural y como resultado seguramente de un impacto meteórico. Debido a la simetría casi perfecta, los científicos ya están especulando que podrían ser lugares ideales para instalar bases en un futuro, ya que su forma y tamaño son ideales para este fin. Del mismo modo, se está especulando que también pueden ser perfectas para ser utilizados como zonas de depósito, ya sea de combustibles o incluso de alimentos para abastecer a futuras colonias y también futuras misiones cuando decidamos ir a conquistar al planeta rojo, Marte. Cabe mencionar que las sondas que por primera vez detectaron esta maravilla fueron las japonesas, pero han sido superadas por la sonda lunar de reconocimiento orbital, ya que sus imágenes son infinitamente superiores en calidad. Lo interesante de estas imágenes es que, de acuerdo al ángulo que guarda esta cavidad con respecto al Sol, se pudo apreciar el perfil de su orilla superior proyectada en su sombra y la finura del acabado en sus superficies inferiores. Del mismo modo, la sombra proyectada en el fondo de la cavidad fue suficiente para que los científicos pudieran calcular la profundidad de 100 metros. Pero la gran sorpresa de este hallazgo fue descubrir que no es la única cavidad encontrada, ya que también en el Mar del Ingenio se halló otra cavidad similar que, al igual que la anterior, se utilizó al Sol para calcular su tamaño y profundidad. Esto llevó a saber que el diámetro de su boca es de 120 metros y su profundidad de 70 metros. Su aspecto y su estructura lo hacen único en la región lunar, lo que lo hace muy extraño, fascinante, ¿no lo cree? Si dos cráteres que le he presentado con una formación en su cráter cilíndrica ya es extraordinario, imagínese un tercer cráter. Le repito, no hay explicación para este fenómeno hallado. Por lo tanto, vemos que se están sumando cada vez más. Aquí le presento este tercer cráter que se dio en la colina de Maribus. Vea usted. Esa tercera cavidad tiene una profundidad de 34 metros. Y del mismo modo que los anteriores hallados, se cree que es parte de una red de túneles que se formaron en un lejano pasado por el corrimiento de lava. Es probable que el impacto frecuente e intenso de meteoritos en la superficie de la Luna haya fundido en grandes cantidades de rocas presentes en ella, creando abundantes flujos de lava que, al correr sobre su superficie, fue creando estos surcos y cavernas, dando pie a redes subterráneas, incluso a la formación de bóvedas, donde la puerta de entrada a ellas son estas cavidades espectaculares. Ellas protegerían a sus habitantes de la radiación solar y cósmica y permitirían un mejor control de temperatura a sus refugios para habitar de manera permanente a nuestra compañera selénica, la Luna. Pero este hallazgo abre varias preguntas aún sin responder. Si el origen de estas cavidades fue por flujos de lava en el pasado, ¿por qué solo hay una docena de ellas alrededor de la Luna y no más? ¿Por qué en nuestro mundo no se ha hallado algo similar si el pasado de la Tierra tiene una historia de eventos volcánicos? Si la lava es responsable del origen de estas cavidades, ¿por qué no dejó una huella en la orilla de ellas? Todo nos hace suponer que, al parecer, es verdad que en la Luna se halla un entramado enorme de cavernas subterráneas, mismas que los científicos ya postulaban su existencia desde el año de 1960. El hallazgo de una serie de canales sobre vastas superficies en la Luna, llamadas rimas, que daban señal de su existencia. La Luna está llena de maravillas y de enigmas, no lo dude. También está llena de luz y de sombras. Hoy sabemos y estamos explorando y conociendo
su superficie, pero también sabemos que en sus entrañas guarda lo más extraordinario de ella, material virgen de su remoto pasado, y con ello la prueba más grande de nuestro Génesis. Y la bella Selene no solo será la testigo de nuestro pasado, sino también será el equilibrio justo de nuestro mundo en el cosmos y de la vida en él. Así como empezamos esta cápsula, definitivamente nos quedamos igual. No hay explicación alguna hasta este momento sobre cómo es posible que estos cráteres estén en su edificio de manera cilíndrica perfectamente. Esa figura geométrica en su interior no sabemos cómo se formó y por lo tanto, mientras en laboratorio no se lleve a cabo, no hay ninguna explicación dada hasta el momento sobre este fenómeno. Seguiremos investigando este tema. Después de que usted vea las imágenes que le voy a presentar, usted se va a preguntar lo mismo que yo me pregunté. ¿Qué cosas son estos gráficos que están en el desierto de Gobi? Son excepcionales, no tienen explicación, son enormes, solamente pueden verse desde el espacio. ¿Qué será esto? ¿Alguna comunicación? ¿Un área 51 del mismo gobierno chino? No lo sabemos porque ellos no dan ninguna explicación. Vamos a empezar con esta historia. Recuerdo que algunas de estas formaciones podrán tener alguna finalidad, pues mínima, pero seamos honestos. Esas no tienen nada que ver con calibraciones ópticas, mucho más las que le he presentado últimamente. Hay más gráficos que se han presentado últimamente, pero también le aviso que han dejado de formarse. Sin embargo, hay huellas también de que ya empezaron a perforar y se están yendo al subsuelo del desierto. ¿Qué está haciendo el gobierno chino? ¿Para qué sirve todo eso? ¿Hay alguna comunicación que ellos no nos están revelando? Porque son señales. De alguna manera son señales y los señales son y llevan información inteligente. Sigamos viendo la investigación. Usted ha visto estas imágenes y ha escuchado el desarrollo de esa investigación. ¿Qué opina? ¿Usted cree que tiene alguna finalidad exclusivamente de calibración de lentes, estas imágenes solamente para algunos satélites en la estratosfera? Yo creo que tiene más de sentido esto. Las pistas que tienen símbolos extraños, donde hay aviones, camiones, de repente aparecen movidos, incluso con otros cambios de signos que también no entendemos. ¿Qué es todo esto? ¿Qué está haciendo China? ¿Qué representa esto? Creo que China nos merece una explicación a todo el mundo. Sin embargo, como siempre, está mutis, completamente callada. Ya veremos más adelante en qué acaba todo este desarrollo. El tiempo, las cosas las pondrá en su lugar. Regresamos. Continuamos. Ahora le presento un caso extraordinario. Un avión que despega desde Nueva York y vuelve a aterrizar 37 años después. ¿Lo cree? Esto que es increíble, que parece absurdo, sucedió. Aquí le tengo la documentación y ve usted este caso extraordinario. Aunque este no es el único caso en la historia de la navegación aérea, vale la pena analizar lo ocurrido en el vuelo 914 de la línea Pan American el 2 de julio del año 1955. El avión llevaba 6 tripulantes y 50 pasajeros a bordo. Despegó del aeropuerto George Washington en Nueva York y su destino final era Miami, Florida. El viaje transcurría de manera normal como cualquier otro. De repente el avión desapareció de manera súbita en los radares. La torre de control hacía esfuerzos sobrehumanos para lograr restablecer la comunicación, pero todos los intentos fueron en vano. No hubo ni una comunicación más con el piloto de ese avión. Ante esto, se esperaba lo peor. Se buscó incansablemente vestigios del avión, sospechando algún accidente. Pero después de buscar incansablemente, no se halló absolutamente nada. Pareciera que el avión desapareció en el mismo cielo sin dejar un solo rastro atrás. Nunca se encontró ni huella de él y no pudo establecerse una explicación satisfactoria de su desaparición, convirtiéndose en un enorme misterio en la aviación comercial. Al final, a pesar de no haber existido ni siquiera una llamada de auxilio por parte de los pilotos, se determinó de manera oficial que ese vuelo fue siniestrado a pesar de no haber hallado ningún resto de él. Así pasaron los años y el caso, aunque quedó registrado en la historia de la aviación, se fue olvidando hasta que el día 9 de septiembre
del año de 1992 se convirtió en un día inolvidable para el mundo de la aviación, porque de manera súbita, como desapareció el vuelo 914 de Panam, de esa misma forma apareció en los radares de la torre de control de la Fuerza Aérea de la ciudad de Caracas, en Venezuela. Al principio, la aparición de la señal causó alarma en la Fuerza Aérea, ya que no correspondía a ninguna dentro del control de vuelos sobre su territorio. El operador de vuelo de la torre de control de la Fuerza Aérea de Caracas era Juan de la Corte. Él detectó la aparición de esa señal estando el vuelo a solo 10 minutos de la ciudad. Cuando este avión se fue aproximando a la torre de control, causó sensación, asombro, confusión. Pero algo sucedió cuando este se acercó cada vez más y fue visto a simple vista. Fue un asombro total. Se trataba de un avión obsoleto. Pero después, con el diálogo que se tuvo con el capitán, vino lo increíble. Vea usted. Conforme se acercaba el avión al aeropuerto, los operadores se percataron que se trataba de un avión hoy considerado como obsoleto. Un avión McDouglas DC-4 usado en los principios de la aviación comercial. Un avión que no contaba con turbinas, sino que era propulsado por hélices, mismos que llevaban décadas de haber sido reemplazados. La conmoción creció, así como la confusión, ya que el piloto del avión preguntó dónde se ubicaba, ya que no reconocía el aeropuerto al que se acercaba. La torre dio la ubicación correcta, advirtiéndole que se acercaba al aeropuerto de Caracas, y le cuestionó cuál era su destino. El piloto respondió ser el vuelo 914 de Panam, que volaba de Nueva York a Miami, Florida, y que su hora de llegada y lugar de destino era Miami el 2 de julio del año 1955 a las 9:55 de la mañana. Al oír esto, la torre de control entró en shock. ¿Cómo era posible que ese vuelo se haya desviado 1.700 kilómetros de su destino y llegara hasta Caracas? Temiendo que se trataba de un desquiciado y que existía la posibilidad que los pasajeros del vuelo podrían estar en peligro, las autoridades despejaron y cercaron la pista de aterrizaje. Al descender el avión, se pusieron en contacto con el piloto y, sabiendo su fecha de arribo a Florida, el oficial Juan de la Corte le preguntó al piloto: ¿sabes que hoy es 21 de mayo del año 1992? De acuerdo a las autoridades, el piloto reaccionó de manera agresiva. Argumentaba que no entendían nada y que todos estaban locos, que ellos mejor se irían al instante. Sin respetar ni un protocolo y sin poder retenerlo, logró ponerse nuevamente en vuelo, alejándose del lugar. El vuelo fue seguido en los radares por motivos de seguridad nacional, pero a los pocos minutos, de la misma forma como apareció, desapareció sin dejar rastro de ellos. Fue tan rápida su desaparición que no hubo tiempo de ser alcanzado por algún avión de la Fuerza Aérea de Venezuela. No habrá puerta en el cielo que no se abra a un corazón preparado para ver de frente a las estrellas. Corazón y estrellas, símbolo del infinito que culmina con la unidad. Como hemos podido ver, los portales son auténticos, son reales y se están formando alrededor del mundo. Lo grave aquí es que estos portales no los podemos ver a simple vista. No los distinguimos. Y la verdad es que estos pueden alterar el espacio y el tiempo, y con esto las condiciones de cualquier objeto que pase a través de ellos. Por lo tanto, este es un tema que debe seguir su investigación. No debe detenerse. Este es un tema importante para la seguridad de aviación en todo el mundo. Ese tema duda continuará con él, no lo dude. Así es que vamos a hacer ahora una pequeña pausa y a nuestro regreso vamos a ver algo extraordinario, es una primicia. Se decía que cuando la vida inicia con una chispa de luz. Aquí la va a ver usted con sus propios ojos. La ciencia lo logró. Una pausa y volvemos. Regresamos. Ha volado en todo el mundo, ya que se asocia precisamente a la película de Stanley Kubrick de Odisea 2001. Evidentemente, la especulación está puesta, está levantada. No se ha llegado a confirmación alguna, pero no cabe duda que el objeto ahí es espectacular. Es más, ha sido visto desde el mismo Google Maps. De hecho, hay quien ha localizado al objeto y el lugar en donde estuvo, ya que actualmente ya fue levantado del lugar, ya fue retirado.
Este objeto fue visto por primera vez en el año 2016, aunque al parecer se entiende o se cree que fue instalado en ese lugar en el año 2011. La especulación está ahí, un objeto increíble en un lugar imposible, el obelisco del desierto de Utah. Siguiendo aquí con su espacio, ponga mucha atención en lo que vamos a hablar. Recordará usted que Duda le presentó una investigación sobre cómo la Estación Espacial Internacional en el mes de abril detectó un enjambre que prácticamente apareció enfrente de la estación, pues como en su casa, atravesando todo el firmamento y entrando ese enjambre a la atmósfera terrestre. Incluso después un objeto pasó por debajo de la misma estación, que la misma estación lo siguió hasta llegar al horizonte y después él parece que como que despegó y se alejó hacia el mismo el espacio interior. El asunto es que, bueno, no hubo nunca una explicación. NASA nunca dio una explicación al respecto. Duda. Sí, pidió a través de su servidor a dos conocidos que tenemos en Pasadena alguna explicación que hasta la fecha no ha habido respuesta. Sin embargo, el 15 de noviembre, nuevamente la Estación Espacial Internacional, vea usted lo que captó. Este enjambre extraordinario, impresionante. No pueden ser objetos deambulando, digamos, fragmentos de roca entrando a la atmósfera, porque evidentemente al chocar con la atmósfera dejan una estela por la fricción misma. Esos objetos guardan su misma distancia, deambulan en una cierta formación que nosotros llamamos enjambre y está prácticamente entrando a la atmósfera con perfecto control de sus sistemas de navegación. Esos objetos evidentemente están controlados inteligentemente, esto es, hay tecnología asociada o por lo menos hay gobierno sobre ellos. Sin embargo, si está siendo captado por instrumentos que son científicos, como son las cámaras la misma Estación Internacional, ¿por qué NASA no da parte de esto al mundo y lo explica? No lo explica porque no saben qué son o están igual que nosotros. Prácticamente no sabemos de qué se trata. Pero lo interesante de esto es que vea usted, desde abril, o más bien de febrero incluso hasta abril, se viene detectando el movimiento de un gran objeto que viene del Sol y que ha sido captado por la sonda estéreo. También se lo he presentado aquí en Duda. Prácticamente el objeto pasó cerca de la Tierra y se estacionó a cierta distancia. Vea usted el objeto, es más grande que la Tierra y sin embargo no lo vemos, pero lo detecta la sonda estéreo. Ahora, de otra forma, también déjeme hacerle ver que lo rodea un intenso campo de protección, un campo magnético seguramente. Ahora bien, ¿será posible que de este objeto que ha arribado cerca de nosotros provengan esos enjambres que ahora estamos viendo en mayor cantidad y con mayor continuidad en todo el mundo? Todo el mundo registra esos enjambres y también muchos objetos, cada vez más, con más frecuencia y diversos. Aquí le presento uno diverso, pero usted este que tiene forma de cono invertido. Fue prácticamente visto a detalle, entonces se alejó a una velocidad que no podemos asociar a ningún objeto creado por la tecnología humana. Aquí le presento toda esa investigación, usted tiene la mejor opinión y aquí le seguiré presentando en su espacio lo que está pasando en último momento alrededor del mundo.